A ver, ya está. Eh, bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión titulada Power BI dentro de la serie de formación que estamos llevando en Aravaca desde hace algunos meses. Como sabéis, en la sesión de hoy vamos a aprender a usar la famosa herramienta de Microsoft Power BI y con la que queremos intentar dar un salto en la profesionalización de vuestros negocios y aprender de vuestros y de nuestros negocios. La sesión de hoy va a ser dirigida por mi compañera Ainara Celaya, licenciada en Económicas por la Universidad del País Vasco y máster en Big Data y Data Science por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente Ainara es consultora de innovación en CARSA, consultores de automatización y robótica. Y bueno, esperamos disfrutar mucho y aprender mucho de la sesión. Ainara, todo tuyo. Gracias, Ana. Hola, buenas tardes y bienvenidos a este taller donde descubriremos el poder de la visualización de datos con la herramienta de Microsoft Power BI. Bueno, no hace falta que me introduzca porque ya lo ha hecho muy bien Ana, así que nada. En el día de hoy, antes de ponernos con la herramienta de Power BI, comenzaremos la formación profundizando en la importancia de los datos y en lo cruciales que son a la hora de tomar decisiones. Continuaremos con la manipulación y el modelado de datos, aprendiendo a cargar y estructurar datos de forma eficaz, aplicando diversas transformaciones y a medida que avancemos nos centraremos en lo que es el arte, ¿no?, de crear visualizaciones y los aspectos a tener en cuenta en los dashboards e informes. Luego, tras una breve pausa, reanudaremos la formación con un ejemplo práctico. Vale, lo único, yo no os veo, así que si tenéis dudas y demás, igual Ana, si me puedes decir si han levantado la mano o lo que sea, porque Perfecto, no veo nada, que estoy con la presentación. Vale, perfecto. gracias. Bueno, hoy nos reunimos para explorar un tema de creciente relevancia, que es la importancia de los datos. Vivimos en una era digital impulsada por la información en la tecnología, en la que los datos se han convertido en un recurso inestimable que da forma a nuestra sociedad, economía y toma de decisiones. Y en los próximos minutos profundizaremos en por qué los datos son tan cruciales hoy en día y cómo la visualización de datos desempeña un papel esencial en la comprensión y comunicación de esta información. Por ello, empecemos por entender por qué los datos son tan importantes. Bueno, la revista Forbes describe a menudo los datos como el nuevo petróleo, pero con un potencial aún más mayor. En un mundo cada vez más conectado, generamos y recopilamos ingentes cantidades de datos en cada momento de nuestras vidas, pues desde nuestras actividades online a las transacciones financieras, pues pasando por cuestiones de salud y medio ambiente. Estos datos son una mina de información que tanto organizaciones e individuos pueden utilizar para tomar decisiones con conocimiento de causa y resolver problemas complejos. Las empresas, por ejemplo, utilizan los datos para entender a sus clientes, mejorar sus productos y optimizar sus recursos. Pues por poner algunos ejemplos, en el ámbito de la sanidad, los datos ayudan a los profesionales a diagnosticar enfermedades y desarrollar tratamientos más eficaces. Incluso en la política y en la toma de decisiones gubernamentales, los datos ejercen una vital importancia. Con la proliferación de dispositivos conectados a Internet, las redes sociales y la digitalización de casi todos nuestros aspectos cotidianos de nuestra vida, el volumen de datos disponibles se ha disparado a niveles sin precedentes. Y sin embargo es aquí donde surge un reto crítico, ¿no?, que es los datos brutos por sí solos son abrumadores y a menudo incomprensibles. Imaginemos tener 1 millón de números escritos en una hoja Excel. Esto es lo que representan los datos brutos, ¿no? Así que la pregunta clave es cómo extraer valor de esa montaña de información. Y aquí es donde entra en juego la visualización de datos. La visualización de datos es el arte y la ciencia de representar datos complejos de forma visual y comprensible, ya que nos permite transformar esa montaña de números en gráficos, diagramas y visualizaciones interactivas que cuentan una historia clara y coherente.
La visualización de datos no solo nos ayuda a entenderlos, sino que también nos permite comunicarlos eficazmente a los demás. Y en un mundo donde la información es poder, la visualización de datos se convierte en una poderosa herramienta para tomar decisiones con conocimiento de causa. En resumen, los datos están en el centro de la revolución digital que estamos viviendo, o sea, constituyen a la base de la toma de decisiones, la innovación y el progreso. Sin embargo, para aprovechar realmente el poder de los datos, necesitamos transformarlos en algo que podamos entender y comunicar. Y ahí es donde entra en juego la visualización de datos. Entonces, a lo largo de esta formación, exploraremos las técnicas y ejemplos para crear visualizaciones de datos eficaces a un nivel básico. Entonces, esta diapositiva ofrece una visión rápida de las fases clave de nuestra formación. Estos son los pasos que debemos de tomar para transformar los datos brutos en informes de datos para extraer una información valiosa. Entonces, la primera fase es obtener datos. En el ámbito de los datos se emplean diversos formatos de almacenamiento para organizarlos y compartirlos de manera eficiente. Estos datos desempeñan un papel crucial a la hora de garantizar que estos datos estén estructurados y sean accesibles y utilizables para una amplia gama de aplicaciones, incluida la que vamos a trabajar hoy, que es el Microsoft Power BI. Entonces, entender estos formatos es crucial, así que empezaré por dividirlo en tres categorías, en tres grupos principales, en los que destaco los datos estructurados, que son como una tabla organizada en la que cada fila representa un registro y cada columna contiene un atributo. Y algunos de los ejemplos más comunes es CSV, que utiliza comas para separar los valores de los datos. Es un formato muy sencillo y muy utilizado, sobre todo en repositorios de datos abiertos. También tenemos las hojas de cálculo, que nos permite tener conjuntos de datos complejos e información interrelacionada. Y por último tenemos los archivos de base de datos SQL, que ofrecen un entorno sólido y estructurado para el almacenamiento de datos a gran escala. Por otro lado, tenemos los formatos semiestructurados, que son más flexibles que los anteriores. Tenemos que pensar en ellos como datos con etiquetas, y dentro de ellos tenemos JSON con una estructura de pares de atributo-valor, que es una opción bastante común en los espacios de datos abiertos, y gracias a su compatibilidad con las API web y su capacidad para representar datos jerárquicos, lo hacen bastante notable en los datos abiertos. Y luego otro ejemplo tenemos los formatos con extensión XML, que es bastante valorado para codificar diversos tipos de información. En cuanto a los datos no estructurados, esta categoría no se adhiere a una estructura o formato específico y es como una colección de información sin un patrón claro. En ellos nos podemos encontrar como los archivos de texto, que son la forma más sencilla de almacenar datos, son fáciles de crear y compartir y siguen siendo frecuentes en los datos abiertos. Y luego también tenemos archivos binarios, ¿no?, que por su parte almacenan datos complejos como imágenes y audio. Es importante mencionar que aparte de estos tres grupos principales, existen formatos de datos especializados. Sin embargo, debido a su complejidad, en la formación de hoy solamente nos centraremos en estos tres formatos. Pues en la segunda fase comenzaremos el proceso de transformación y extracción de datos para crear unos cuadros de mando interactivos. Power Query es una valiosa herramienta para la preparación y transformación de datos que permite dar forma y limpiar los datos para adaptarlos mejor a la hora de analizar los datos. Aquí a continuación vamos a tratar algunas de las transformaciones más comunes y esenciales en Power BI. Entonces, comenzamos con extraer primeras filas. En muchas ocasiones podemos encontrar títulos en nuestros documentos Excel, como podemos ver en la primera imagen de la diapositiva, en las primeras líneas. Entonces, cuando volcamos esta información, esta pasa de primera línea como si fuese el nombre de las columnas, y por lo tanto tendremos que eliminarlas de una forma especial. Para extraer las primeras filas de los datos, utilizamos la opción de quitar filas y para ello hacemos clic en inicio, quitar filas superiores, y aparecerá un cuadro de diálogo donde tendremos que especificar cuántas filas deseamos quitar de la parte superior.
En este caso hemos dicho 1 de cara a introducir la siguiente transformación, que sería primeras filas como encabezado. Entonces, cuando nos encontramos en una situación en la que los nombres de las columnas están en la primera fila, en vez de su sitio correspondiente, tenemos que dirigirnos a la pestaña de transformar y seleccionar en la opción de utilizar la primera fila como encabezado. De esta manera permitiremos que el conjunto de datos se estructure como la primera fila como cabecera, tal y como aparece en la segunda imagen. Vale. A veces encontramos un dataset o un conjunto de datos que contiene columnas que son irrelevantes para el análisis que queremos realizar. Y entonces lo que tenemos que hacer es quitarlo. En estos casos es muy sencillo, nos dirigimos a la columna que queremos eliminar y con el clic en el botón derecho del ratón, en segunda acción, lo eliminamos con la opción de quitar. Vale. Ahora, a veces los nombres de las columnas del conjunto de datos pueden no ser tan descriptivos como queremos y en estos casos tenemos la opción de mejorar fácilmente esa claridad y comprensión utilizando la opción de cambiar nombre. También tenemos dos opciones. Podríamos o seleccionar la columna que queremos modificar, hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccionar la opción de cambiar nombre. O una manera más sencilla es haciendo doble clic en lo que es el título de la columna y podemos modificarla de manera directa. Es muy importante cuando trabajamos con datos entender los diferentes tipos de datos, ¿no? Y así poder aplicar los conocimientos de transformación. En el mundo de los datos, cada tipo sirve para un propósito específico y posee características únicas. Los tipos de datos fundamentales que se encuentran con frecuencia en los conjuntos de datos son los tipos de datos numéricos, donde nos encontramos los números enteros, los números decimales, número de decimal fijo, similar a los números decimales, pero con un número fijo de decimales, y el porcentaje, ¿no? Aquí los números se representan con una fracción de 100. Después tenemos los datos temporales, que no voy a repasar cada opción, pero como podéis ver son combinaciones u opciones de información relacionadas con información de fecha u hora, que son esenciales para la precisión temporal. Después tenemos los tipos categóricos, en el que nos encontramos el texto como caracteres alfanuméricos, frases o párrafos, y que suele ser ideal para etiquetas, descripciones o cualquier información textual asociada a los datos. Y luego también tenemos el verdadero o falso, que este tipo de datos es el binario que representa una lógica, verdadero con el número 1 o falso con el número 0. Y como último aspecto tenemos los datos especiales, que sería el binario, ¿no? Que representa datos en forma binaria, fundamental en computación y almacenamiento de datos. Entonces, una vez entendido la funcionalidad de cada tipo de dato, nosotros cuando volcamos un dataset en Power BI tenemos que fijarnos en qué tipo de datos se nos ha volcado, ¿no? Y es muy importante. Y si queremos modificarlo, es muy sencillo, nos tenemos que ir a la columna y, como podemos observar en esta diapositiva, cada columna tiene un símbolo y que es el tipo de dato en el que se ha volcado. Entonces, si tenemos que cambiarlo, es muy sencillo, es hacer clic en ese símbolo y nos sale este desplegable en el que tendríamos que elegir la tipología correcta. Ahora, aquí viene un consejo útil, sobre todo ahora, en los comienzos con esta herramienta. Siempre que trabajemos con números enteros que sean descriptivos, lo transformaremos a texto porque a la hora de crear nuestras visualizaciones va a ser más sencillo. Entonces, en los comienzos con esta herramienta sí que recomendaría que los números enteros se pasasen a texto. Entonces, seguimos con el reemplazar valores. Esta técnica permite limpiar y normalizar los datos sustituyendo valores específicos por otros nuevos. Entonces, se trata de una herramienta vital, sobre todo para garantizar la coherencia y precisión del conjunto de datos, que es un aspecto bastante importante en la limpieza de nuestro dataset. En primer lugar, seleccionaríamos la columna que contiene los valores que deseamos sustituir y hacemos clic con el botón derecho del ratón y elegimos reemplazar los valores. Entonces nos saldrá este desplegable
y tenemos que escribir exactamente en el valor que buscar como está en el dataset y reemplazar con el concepto con el que queramos. Y entonces le damos a aceptar y ya se quedaría reemplazado ese valor. Aquí viene una técnica bastante común y muy importante que sería la anulación de dinamización de columnas. Es una potente técnica de transformación de datos que nos ayuda a remodelar los datos. Es especialmente útil cuando tenemos datos en un formato amplio y necesitamos transformarlos para un mejor análisis y visualización. Como se puede ver en este ejemplo, tenemos 4 columnas en las que tratan ventas y tenemos que hacerlo de... A veces es mucha información y lo podemos hacer de una manera más sencilla, ¿no? Entonces, cuanto más sencillo tengamos nuestro dataset, más sencillo va a ser para nosotros crear las visualizaciones. Entonces, como no queremos dar lugar a errores, en esta fase de análisis tendríamos que convertir las columnas en filas, ¿no? Tendríamos que seleccionar las columnas relacionadas, en este caso con las ventas, que serían estas 4 columnas. Damos el botón, hacemos clic con el botón derecho del ratón y elegimos la anulación de dinamización de columnas. Haciendo esto nos convierte pasamos de 4 columnas a 2, ¿no? Y entonces es una forma más sencilla y más clara de entender los datos con los que tenemos, ¿no? Ahora, duplicar columnas. Esto puede ser una forma práctica de crear nuevas columnas cuando no queremos modificar los datos originales y es muy sencillo también. Seleccionamos la columna que queremos duplicar, hacemos clic con el botón derecho y elegimos la opción de duplicar columna. En este caso, cuando tenemos una columna con datos que necesitan ser separados en diferentes columnas, tenemos que utilizar la herramienta de columnas divididas. En este caso tenemos una columna de género, bueno, no sé si se observa muy bien, pero dentro de esta columna hay 3 tipos de géneros y están separados con comas. Entonces, a veces todo depende del tipo de análisis que queramos hacer, pero es importante tener un concepto por columna, ¿no? Siempre que se pueda. Entonces, en este caso sería interesante tener 3 columnas de género. Pues para ello hacemos clic con el botón derecho del ratón, seleccionamos dividir columna y nos va a salir este cuadro de diálogo que ofrece opciones para especificar cómo se presenta la información. En este caso, la información está delimitada por comas, así que seleccionaremos la opción coma y le haremos aceptar. Y de esta manera nos surgirán 3 nuevas columnas en la que cada columna tendrá un tipo de género. Entonces, vale. La siguiente transformación es agrupar por columnas. La agrupación de datos es esencial para agregar información basada en criterios específicos. Por ejemplo, aquí tenemos columnas con información de productos, categorías, cantidad, precio y fecha. Utilizando la técnica de agrupar, podemos tener la información de cuántas ventas se han realizado por categoría de forma resumida. Para ello, tenemos que tener seleccionado el inicio en la barra de herramientas y hacer clic en la opción de agrupar por. A continuación, tendremos que aclarar tendremos que aclarar lo que queremos resumir y cómo, y de esta manera obtendremos el resultado que aparece aquí, ¿no? O sea, que tenemos, dependiendo de la categoría, el total de cantidad. Y aquí hemos especificado cómo queremos esa agrupación. En el caso de unir tablas, tenemos 2 opciones, anexar y combinar. Es muy importante si la unión la queremos hacer vertical u horizontal. En este caso vamos a empezar por esta, que es la de vertical, que es cuando se tiene tablas con estructuras muy similares, ¿no? Entonces, vamos a ver el caso. Tenemos 2 tablas en las que tienen en común las mismas columnas, entonces queremos hacer una unión de estas 2 tablas. Para ello seleccionamos inicio y en la barra de herramientas hacemos clic en anexar consultas y especificamos los nombres de las tablas que deseamos anexar. En este caso, la primera tabla se llama películas y la segunda tabla películas 2.
Y aquí otro nuevo consejo, yo recomiendo elegir anexar consultas como nuevo, porque de esta forma obtendremos un nuevo conjunto de datos manteniendo las tablas iniciales tal y como están. La verdad es que es un consejo bastante útil porque cuando tenemos más de una tabla es muy importante tenerlas diferenciadas, porque dependiendo de la tabla se suele aplicar unas transformaciones u otras. Vale. Ahora bien, si queremos hacer esta unión de datos, o sea, esta unión de manera horizontal, se suele dar cuando tenemos diferentes tablas que contienen una unión de datos con una columna en común, ¿no? En este caso sería la columna en común es cliente ID. Vale. Entonces, esta opción de consolidación es un poco complicada debido al tipo de combinación que nos da, bueno, que nos facilita la herramienta de Power BI. Entonces, bueno, como en esta diapositiva podemos ver, hay dos tablas diferentes con la columna en común que es cliente ID y lo que nosotros pretendemos es unir, ¿no? Y tener una nueva tabla donde se unifiquen en las columnas de cliente ID, nombre, ciudad, pedido, producto, cantidad y fecha. Entonces, para ello, seleccionamos la opción de combinar consultas de la barra de herramientas y de inicio, perdón, y especificamos en la ventana que aparece el nombre de las tablas que queremos combinar, ¿no? Aquí saldría la tabla de pedidos con la tabla de clientes. Y a continuación vamos a hablar del tipo de combinación porque aquí nos surgen diferentes opciones. Vale. Entonces, aquí en esta diapositiva vemos las diferentes opciones que nos habilita, o sea, que nos facilita Power BI y tenemos externa izquierda, que es cuando queremos que todas las filas de la tabla izquierda coincidan con las filas de la tabla derecha, externa derecha, cuando queremos que todas las filas de la tabla derecha coincidan con las filas de la tabla izquierda. Tenemos la externa completa, que todas las filas de ambas tablas, queremos todas las filas. El interior solo filas coincidentes de ambas tablas. El antiizquierda, que es cuando queremos solo filas de la tabla izquierda, y antiderecha, que es la unión contraria, ¿no? Solo filas de la tabla derecha. Bueno, en nuestro caso, me voy a la anterior, la mejor opción, que además es la más común, es externa izquierda. Entonces, una vez elegida la mejor opción de combinación, la aceptamos y se nos creará con ambas tablas combinadas una nueva ventana, ¿vale? Y aquí, al igual que en la otra unión, os recomiendo combinar la consulta como nueva. Y luego, bueno, esta es la explicación de antes. Y como última transformación común que vamos a ver hoy va a ser la incorporación de índices. La incorporación de índices es una sencilla forma de rastrear y numerar las filas de su conjunto de datos. Es muy fácil. Para añadir esta nueva columna nos vamos a agregar columna y donde seleccionamos en columna de índice. Y entonces podemos elegir la opción de que cuente desde 0, desde 1 o de una manera personalizada. Vale. Entonces, comprender y utilizar eficazmente estas transformaciones de consulta es esencial para dar forma a los datos con el fin de poder crear unas visualizaciones claras. Bueno, antes de continuar con la siguiente fase, soy consciente de que toda esta información parece abrumadora, pero en la práctica es mucho más fácil de lo que parece y lo vamos a ver con el ejemplo práctico. No obstante, creo que me ha salido como una ventanilla que alguien tiene una pregunta, pero no me deja verlo. No sé si... Sí, Ainara, te la leo. Es de Belén. Sí, Dice que cuál sería la diferencia entre transformar y agregar columna. entre... Entre transformar y agregar columna. Creo, ¿no, Belén? Si no, ábrete el micro Vale, y comenta. Sí, bueno, esa es la pregunta que dice Belén. vale, a ver, bueno, no sé si te he entendido bien la pregunta, pero al final transformar, nosotros tenemos o sea, todas estas transformaciones que he explicado es porque nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso que vamos a ver, un documento Excel en el que son datos brutos. Entonces, nosotros para hacer un análisis claro y una visualización clara necesitamos hacer una limpieza. Entonces, transformar en este aspecto yo lo he llamado
como para limpiar, ¿no? Para tener lo más limpia posible esta Excel, por ejemplo, con la que vamos a trabajar después, y luego tener una visualización clara. Y después el agregar es, por ejemplo, es que claro, agregar puede ser, por ejemplo, duplicar una columna, entonces estamos agregando una columna, o si tenemos dos tablas que nos parecen interesantes, unirlas, podemos agregar esas columnas, se puede hacer la anexión que hemos hablado antes. Entonces creo que igual ha dado a error el concepto transformar, pero en este caso transformar yo lo llamo a limpiar, ¿no? A limpiar ese dataset que es bruto y que si aplicásemos las visualizaciones en ese dataset, eh, el informe, el dashboard que haríamos no sería eficiente y nos resultaría mucho más complicado de lo que es. Entonces, no sé si eso así se resuelve la consulta. Sí, parece que sí, Ainara. Belén Vale, dice que lo... Sí, vale, gracias. vale. Sí, a ver, la cosa es que soy consciente de que toda la información que he dicho ahora mismo parece muy abrumadora, pero de verdad, luego vamos a hacer una práctica en la que vamos a ver o sea, que es más sencillo de lo que parece. Entonces, al principio doy toda la teoría, que a veces es un poco como que te pierdes, pero luego en la práctica ya vais a ver cómo que es más fácil. ¿Vale? Entonces, seguimos con las siguientes fases, a no ser que alguien tenga otra pregunta. Bueno, yo sigo. Entonces, ahora nos encontramos en la tercera fase, ¿no? Que es el modelado de datos, y en la que vamos a introducir el lenguaje propio de Power BI, que se llama DAX. ¿Vale? Entonces, DAX o expresiones de análisis de datos es el lenguaje de Power BI para crear cálculos, medidas y columnas. Vamos a imaginarnos el análisis de datos como si fuese un coche rápido y DAX es su turbo. ¿Vale? Aunque hoy no nos vamos a centrar en los entresijos de DAX, debido a su complejidad, es esencial comprender su potencial y saber que existe. ¿Vale? Entonces, DAX crea fórmulas y expresiones eliminando la necesidad de la programación, contiene medidas que actúan como calculadoras inteligentes, que se adaptan dinámicamente a medida que se van filtrando, ¿no? Y vamos troceando estos datos, esta limpieza de datos. Y también tiene la opción de crear columnas calculadas que mejoran la capacidad de la tabla de datos y esto permite introducir pues, perspectivas más personalizadas y dimensiones adicionales. Pero sí que es verdad que el lenguaje de DAX es un poco más hacia adelante. Para unos comienzos como los que estamos dando ahora no es necesario, porque se puede hacer muchas cosas sin él. Pero es importante saber que ahí está y que es muy interesante. Vale, entonces ahora es el momento clave, ¿no? El momento de liberar el verdadero potencial de la visualización de los datos mediante esta herramienta. Entonces, como podéis ver en esta captura de pantalla de la interfaz de Power BI, hay muchas opciones de visualización, muchísimas. Es importante tener en cuenta que estas no son imágenes estáticas, sino dinámicas e interactivas, que nos va a transformar nuestros informes y los dashboards, en herramientas poderosas. ¿Vale? Entonces, en esta parte vamos a explorar las herramientas y técnicas más comunes que transforman datos, como pueden ser los gráficos, tablas, matrices, filtros y mapas, que es al final lo más usado y creo que es bastante interesante para un primer contacto con esta herramienta. Entonces, el uso de visualizaciones como las gráficas no solo hacen que los datos sean digeribles, sino que también permiten ver tendencias, patrones y valores atípicos de un vistazo. Dentro de los gráficos tenemos diferentes tipos, como la simplicidad de los gráficos de barras y líneas hasta la sofisticación de los tree maps y gráficos de dispersión, cada uno con un propósito único. Entonces, mientras practicamos con esta herramienta en el ejercicio práctico, vamos a explorar y vamos a entender cómo elegir el gráfico adecuado para un conjunto de datos específico. Y por tanto, al final, el objetivo de todo esto es maximizar la claridad y el impacto del informe que creamos, ¿no? Entonces, crear gráficos efectivos implica más que simplemente arrastrar y soltar campos. Como veremos en las diapositivas siguientes, hay algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta mientras creamos nuestro dashboard. Y que son el formato, ¿no? En este caso, al hablar de los gráficos,
tenemos la posibilidad de elegir colores y estilos para resaltar la información o diseñar desde los títulos hasta los ejes. Además, también podemos experimentar con todas estas opciones mediante estas opciones que que salen cuando elegimos un gráfico o bueno, en este caso, sí, un gráfico de tablas. Entonces, por otro lado, las tablas ofrecen una representación directa y tabular de los datos. Cada fila representa un registro y cada columna representa un atributo específico. Y bueno, esta estructura también facilita comparar valores e identificar tendencias dentro del conjunto de datos. Además, creo que también es muy importante proporcionar flexibilidad en la clasificación y filtrado de nuestros datos, dando la opción de resaltar lo que de verdad nosotros creemos que es importante en nuestro informe. Hay muchas formas de elevar el atractivo visual de las tablas, pero por poner unos ejemplos, pues se puede agregar formato condicional para las figuras de subtotal y total, o establecer colores y estilos de celda, o por ejemplo ajustar el tamaño de columnas y filas según la información proporcionada. Otra opción que tenemos es la visualización de la matriz, que es muy similar a la de una tabla. Una tabla soporta 2 dimensiones y los datos son planos, lo que significa que los valores duplicados se muestran y no se agregan, que al final eso es algo a tener en cuenta cuando elegimos las tablas. Una matriz, en cambio, facilita la visualización significativa de los datos, ya que es una tabla multidimensional que permite un análisis y comprensión más profundos y permite profundizar en la información detallada, ¿no? Ya que permite expandir y contraer niveles dependiendo del resumen que queramos hacer de estos datos. Al igual que con los otros elementos, pues las matrices son interactivas y ofrecen opciones de formato y estilo para personalizar la apariencia. Pues se puede ajustar colores, fuentes y diseño para que coincidan con el aspecto general de nuestro informe. Vale, ahora vamos con una visualización bastante interesante y que yo la recomiendo bastante en nuestros informes, que son los filtros, ¿no? Los filtros son herramientas de navegación que permiten a los usuarios interactuar y explorar datos de manera dinámica. Estos elementos, estos filtros permiten filtrar la información sin problemas, proporcionando pues, una vista bastante personalizada, ¿no? Y enfocada a lo que nosotros queremos analizar. Los filtros son excelentes opciones si deseamos mostrar filtros importantes de nuestras variables, algún aspecto importante que queramos destacar y que queramos que se filtre por ese contenido. Además, facilita la visualización del informe, que eso es un aspecto bastante importante a tener en cuenta. Y podemos filtrar columnas innecesarias y ocultar otras en las tablas, ¿no? Al final eso también es importante cuando no nos atrevemos a eliminar columnas de nuestro análisis, pero que igual en un primer contacto no es importante visualizar esa columna, ¿no? Con los filtros podemos evitarlo. Por último, tenemos el mapa, que representan datos en un contexto geográfico, mostrando ubicaciones específicas en un mapa interactivo. Facilitan el análisis de patrones y tendencias geográficas, lo cual es fundamental para comprender la distribución espacial de los datos. Los mapas en Power BI admiten capas adicionales para enriquecer la visualización, ¿vale? Tenemos diferentes opciones que se pueden ir habilitando y proporcionando una representación más completa, dependiendo pues, la geografía que se quiera visualizar. Pues permite realizar un desglose dinámico para explorar datos a diferentes niveles de detalle, pues desde, por ejemplo, se me ocurre, una vista mundial hasta detalles específicos de una región o ciudad en concreto. Todo esto se va personalizando a través de estas opciones, ¿vale? Y además, pues eso, ofrece personalización, incluye mapas, colores, leyendas, eso depende de los datos que tengamos, pues habilitamos esas opciones. Y otra vez, al igual que
Otros elementos en Power BI, pues los mapas son interactivos, permitiendo filtrar y resaltar los datos. Vale. Entonces, tras obtener, preparar, modelar y visualizar los datos, ahora toca transmitir, ¿no? Lo que son las ideas y las conclusiones a nuestro público objetivo. Entonces, en esta fase final tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos, ¿no? Entonces, así en formato tabla, tenemos que tener muy claro que una buena visualización no debería de ser un rompecabezas, no debería llevarnos ni a nosotros ni a nadie más de 5 segundos a entender de qué estamos hablando, ¿no? De qué se trata el informe que hemos elaborado. La coherencia es clave porque se trata de mantener la uniformidad, pues las mismas fuentes, mismos colores, leyendas, la regla de oro, ¿no? En todo aspecto limpio y profesional. Además, por lo que respecta a las interacciones, en el caso de los informes han de ser sencillos, centrándose en dar acceso directo a la información importante. Y cuando se trata del informe, pues ha de ser limpio y simple, ¿no? Pues otra vez pues podemos utilizar colores que representen a nuestro estilo de la empresa, podemos añadir títulos o descripciones que ayuden al usuario, ¿no? A guiarse por las diferentes visualizaciones de nuestro informe y leer nuestro informe debería de ser como leer una buena historia, ¿no? O sea, por ello hay que ir profundizando en los detalles a medida que vamos avanzando en los informes. Y como último y aspecto bastante importante es el compartir, ¿no? Bueno, compartir permite verlo online desde cualquier lugar con un enlace web que se obtiene bastante rápido, o sea, no hay ningún problema. Y generar este enlace web es gratuito y público y cualquiera puede acceder al informe. Una aclaración es que Power BI Pro es para aquellos que quieren mejorar la seguridad de sus datos y compartir en privado sus informes con acceso específico a diferentes usuarios. Entonces, todo esto sería la teoría de lo que es Power BI. Entonces, como sé que es muchísima información, había pensado hacer bueno, aquí tengo 10 minutos, podemos hacer 10 minutos porque así nos da tiempo a preparar, porque mis compañeros esta mañana han enviado un email para descargar Power BI y os han facilitado un dataset sobre videojuegos. Entonces, en estos 10 minutos, pues abrimos la herramienta de Power BI y el que no le ha dado tiempo, pues en 10 minutos se descarga fácilmente y así tenemos todos preparados para el ejercicio práctico. No sé si tenéis alguna duda antes de hacer este descanso. Vale, sí. Pues sí, no leo. Ainara, te leo la Por pregunta favor. de Eloy. Dice, ¿cómo ves el mundo actual y las nuevas oportunidades de empleo en relación con los análisis de datos? Dice que él, por ejemplo, es Sí, contable sí. y se está reinventando en los análisis de datos y tiene un poco de incertidumbre sobre cómo entrar en el mercado y la demanda del mismo, que cuál es el consejo que le Vale. podrías dar. Vale. Bueno, cuando me ha presentado Ana, bueno, yo soy economista y siempre me ha gustado mucho el tema de datos, ¿no? Y decidí hacer este máster en Big Data y Data Science y en mi promoción eran todo ingenieros, todo ingenieros. Y la verdad que en el tema de analista de datos era algo que, bueno, está bastante en auge y cuando hice el máster también. Y el perfil que piden suelen ser ingenieros, pero me pareció una buena opción de reinventarse, ¿no? Pues como lo estás haciendo tú. Entonces, nosotros, y además en el máster hacían bastante hincapié, la visualización de datos es primordial y no tienes por qué ser ingeniero o no. Entonces, hoy en día en bastantes ofertas de trabajo piden el saber trabajar con herramientas de visualización. Yo en la formación de hoy estoy enseñando Power BI, pero existe Tableau, también es bastante importante. Y al final las empresas tienen muchísimos datos y no son conscientes del valor añadido que tienen.
sea, de esos datos y no saben sacar provecho, ¿no? Entonces, al final en el analista de datos también, bueno, con todo el departamento, ¿no? Porque también está el arquitecto de datos, el ingeniero de datos y demás, tienen un papel fundamental en ese aspecto y es algo que está mucho en auge. Y al final, aunque no ejerzas como analista de datos, el saber que tú tienes unos datos brutos, que tienes que hacer una limpieza en ellos y poder hacer esa visualización y entender los datos que tienes en tu propia empresa me parece algo fundamental. No sé si contestaba así la pregunta, pero eh, el tema de los datos lleva en auge mucho tiempo y lo va a seguir estando porque aunque haya pasado mucho tiempo, las empresas siguen sin entender lo importante que es el tener los datos que tienen. ¿Sabes cómo puedo mandar? Uy, perdón. Sí, vale. Sí, SQL, Python es muy importante. Y bueno, yo di R en su día. Entonces, por economía nosotros dábamos R, los ingenieros dan Python. Python, Tableau, visualización de datos es muy importante. Y Machine Learning, Deep Learning, todo eso, todo lo que tenga que ver con la limpieza de datos, porque al final todos tenemos los datos en bruto. Y lo importante y lo difícil es cómo hacer esa limpieza. A ver, hoy estamos dando una limpieza muy básica, ¿eh? Pero es muy importante saber eso. Eh, entonces, no sé si alguien tiene alguna duda más. Y si no, pues justo eso, 10 minutos, pues son menos cuarto, pues Belén, sí. Sí, Belén tiene algo, una duda. Ay, perdón, es que no me daba tiempo de escribirla y no sé si está muy relacionado, pero existen algunas restricciones en cuanto a seguridad al conectar bases de datos. Utilizando Power BI, Sí, existe la opción de Power BI Pro, ¿no? Que al final blinda un poco eso, pero yo siempre he trabajado con el gratuito y no he tenido ningún problema. y hay alguna medida de seguridad que haya que tomar para acceder a esos datos de fuentes externas, por ejemplo. No Bueno, sé. siempre hay que tener cuidado de dónde se descargan las cosas, eso sí, pero o sea, teniendo esas precauciones, al final luego también estos son datos que tiene la empresa, o sea, las empresas, pues si el local no Vale, debería de generar problemas, pero bueno, al igual que te descargas cualquier cosa hay que tener cuidado. vale, gracias, Ainara. Nada. Pues entonces lo dicho, o sea, os dejo 10 minutos, nos vemos a -5, ponéis abrís la herramienta y tenéis, dais acceso rápido al Excel, o lo tenéis a mano y ya está. Entonces eso, nos vemos en 10 minutos. No sé, es que me salen justo Eugenio, pero no puedo leer más. Soy yo, Ainara, que le estoy pidiendo a Eugenio su correo electrónico Ah, para vale, mandarle el, vale, vale, el datasheet. vale, ¿Vale? sí. Vale, perfecto. Vale, Pues nada, gracias. pues nos vemos a -5. Vale, gracias. A ti.
Bueno, no sé si ya tenemos todos Microsoft Power BI abierto, todos preparados. Yo creo que puedes empezar, Sí, ¿no? Ainara, si quieres, Vale. sí. Venga, Vale. gracias. Nada. Bueno, pues vamos a empezar con un proyecto de nivel básico, muy sencillito, en el que vamos a hacer un análisis muy interesante sobre la industria del videojuego. Entonces, voy a intentar ir lento, pero si alguien se pierde, que me interrumpa, ¿vale? No, o sea, me salen de vez en cuando las ventanas como que habláis, pero interrumpirme, porque si no yo sigo y no me entero, ¿vale? Entonces, el objetivo de esta práctica es desarrollar un informe. Ainara, perdona, ¿vas Sí, a compartir sí, pantalla? ahora. Sí, lo Vale, estoy abriendo. perfecto. Vale, Gracias. perfecto. Gracias. Sí, el objetivo es desarrollar un informe que nos permita analizar las ventas de millones de copias de videojuegos a nivel mundial. Entonces, voy a abrir, voy a compartir pantalla y deberíais estar viendo. Sí, aquí está. Vale. La interfaz de Power BI. Vale. Entonces, a ver. Vale. Entiendo que nadie ha tenido problemas y que todo el mundo se lo ha descargado en su idioma, pero bueno, creo que es interesante enseñaros dónde podéis cambiar el idioma, porque, por ejemplo, yo en muchas ocasiones he tenido que trabajar con datos en inglés y he preferido tener Power BI en inglés. Así que, aunque esta formación lo haremos en castellano, es importante. Entonces, tendremos que darle a archivo, opciones y configuración, opciones. Le suele costar un poquito. Vale. Y una vez en configuraciones, tenemos que ir a configuración regional y tendríamos que cambiar ambos idiomas, ¿vale? Idioma de la aplicación e idioma del modelo. Entonces, nada, opciones, configuración regional y cambiamos los dos idiomas. Vale. Entonces, vale. Entonces, lo dicho, lo que estáis viendo ahora es la interfaz de Power BI, muy similar a otros productos de Microsoft Office y por lo tanto es bastante fácil de entender, ¿vale? Lo dicho, en este caso, en esta práctica vamos a tratar con la venta de videojuegos que mis compañeros os han tenido que pasar el dataset y nada, y vamos a empezar cargando ese dataset. Entonces, en este caso, sabemos que su formato es el Excel y bueno, ya a primera vista podemos intuir cómo sería el primer paso, ¿no? Entonces tenemos la primera opción que sería haciendo clic aquí, que sería importar datos de Excel. También tenemos la opción en la barra de herramientas de inicio, en datos, libro de Excel o en obtener datos, libro de Excel. ¿Vale? Tenemos tres opciones. Yo me voy a la más sencilla, que es dándole aquí, ¿no? Entonces, yo ya tengo localizado dónde está mi Excel. Entonces, le daría a este Excel, le cuesta un poco cargar los datos y nos sale esta ventana. Entonces, importante. En el caso de hoy, en nuestro Excel solamente tiene contenido en una hoja, ¿vale? Pero se puede dar el caso que tengamos diferentes hojas con diferentes datos, ¿no? Entonces tendríamos que seleccionar con qué hoja queremos trabajar. Bueno, en este caso tenemos aquí la de venta de videojuegos y nos sale una vista previa de nuestro dataset y podemos comprobar que esto es con lo que queremos trabajar, que sí que es, y una vez sabemos que es esta la hoja, hacemos clic y la cargamos. Le lleva un rato, le damos tiempo. Vale. Entonces ya se ha cargado. Entonces, ¿cómo sabemos si se ha cargado? Fácil. En esta ventana le damos al desplegable y tenemos todas las opciones de columnas de
del Excel. Entonces, como hemos dicho antes, es muy importante saber que nosotros al principio estamos trabajando con datos brutos y tenemos que hacer esa limpieza o esas transformaciones para tener unos datos más eficientes y poder así crear unas visualizaciones más coherentes, ¿no? Y más sencillo para el usuario de entender. Entonces, todas estas transformaciones se generan en el Power Query Editor y accedemos a él mediante este botón, ¿vale? Que sería en inicio, consultas, transformar datos. Le damos y nos sale una nueva ventana, ¿vale? Entonces, sabemos que estamos en Power Query Editor porque nos lo dice aquí arriba. Entonces, esto tenemos ya la Excel, ¿no? Y podemos ver qué información tenemos. Bueno, pues tenemos el nombre del videojuego, la plataforma a la que pertenece, el año en el que se hicieron la copia de este videojuego, el género del videojuego, qué compañía o editorial y las ventas en Norteamérica, Europa, Japón, tenemos más columnas por aquí, otras ventas y ventas totales. Entonces, tenemos ya bueno, sabemos ya o sea, con qué datos vamos a tratar y ya solo con esta primera visualización hemos podido entender o podemos saber o intuir por dónde vamos a empezar, ¿no? Entonces, es muy importante que los datos no se tienen que repetir, porque si se repiten nos va a dar error. El informe que hagamos no nos va a salir bien. Entonces, a primera vista aquí vemos que tenemos información repetida porque la columna de venta totales es la suma de estas columnas. Entonces, por ello, tenemos que eliminarla porque al final no nos hace falta esta información, ¿no? Entonces, fácil. Si recordamos lo que hemos comentado al principio, seleccionamos la columna que queremos eliminar, hacemos clic en el botón derecho del ratón y la quitamos. Vale. Entonces, aquí sale un aspecto muy importante de Power Query y muy útil, que si en un momento nos equivocamos, no pasa nada, porque tenemos aquí los pasos aplicados de esta limpieza del dataset. Entonces, si nos confundimos en algún momento, con tal de hacer clic en esta aspa roja, nos vuelve al paso anterior, ¿no? Que podemos ver que está aquí la venta total. Bueno, bastante útil este navegador. Entonces, volvemos a eliminar porque no nos hacía falta. Entonces, tenemos aquí 4 columnas con información sobre ventas y teniendo en cuenta lo que hemos visto, podemos recopilar esta información en dos columnas, ¿no? Entonces, si nos acordamos un poco de lo que hemos hablado al principio, queremos hacer una anulación de la dinamización de columnas. Entonces, para ello tenemos que seleccionar las 4 columnas que tratan sobre las ventas, ¿no? Entonces, con el control hacemos clic en las 4 columnas. Después hacemos con el botón, clic en el botón derecho del ratón y nos vamos a la opción de anulación de dinamización de columnas. Vale. Le damos y vemos cómo se nos ha transformado de 4 a 2, ¿no? Así tenemos de forma visual es más rápido y la podemos llegar a entender mejor. Entonces, podemos observar que se han creado estas 2 columnas, pero el concepto a mí personalmente no me gusta y puede dar error. Entonces, tenemos que reemplazar el nombre de estas columnas, ¿no? Entonces, vamos a llamarle a valor, ya que estamos hablando de ventas, haciendo doble clic, vamos a poner ventas. Y para una mayor aclaración vamos a poner que está en millones, ¿vale? Entre paréntesis. Le damos a aceptar y ya está. Y en atributo vamos a llamarle región, por ejemplo. Entonces, sabemos que podemos hacer doble clic en el título de la columna o, como la otra opción, hacemos clic con el botón derecho y podemos cambiar el nombre. Le damos aquí a cambiar el nombre. Bueno, yo le voy a llamar región, vosotros le podéis llamar como queráis, ¿eh? Región, por ejemplo. Vale. Entonces, bueno, ya hemos hecho ¿Tiene una pregunta? Sí. Aprovecho para preguntar. Al cambiarle el nombre a la columna, ¿Power BI es sensible a lo que es
a los acentos y caracteres especiales? O sea, yo puedo poner región con acento Sí, de y hecho no yo va lo a he haber puesto con problema. eso es, yo lo he puesto con acento y no da problema. Genial, gracias. Nada. Luego también es muy importante porque lo tenemos en castellano. Acordarse siempre también de en qué idioma tenemos Power BI. Pero no genera ningún problema. De hecho, yo suelo escribir todo con acento y no pasa nada. Vale. Entonces, vemos así nuestro dataset que ya ha cambiado bastante en comparación con el original. Y a mí la columna región me parece como que se repite mucho la palabra ventas. Entonces, si me paro a pensar a la hora de crear la visualización, que se vea todo el tiempo ventas, a mí personalmente no me gusta, ¿no? Y entonces, y luego la abreviatura tampoco, vamos a reemplazar valores y así aplicamos una transformación que hemos visto. Entonces, la columna que no me gusta es región, por eso la tengo seleccionada, doy botón, o sea, hago clic en el botón derecho del ratón, perdón, y voy a darle a reemplazar los valores. Vale, y ahora me va a salir esta ventana. Muy importante, siempre en el valor que buscar tenemos que escribir exactamente igual de cómo está en el dataset original. Y lo voy a reemplazar con, pues, a nuestro gusto. Por ejemplo, en la columna región, la primera línea, tenemos ventas NA. NA con mayúscula. Vale, y yo la voy a reemplazar por Norteamérica, así, a secas, porque ya sabemos que estamos hablando de ventas, ¿no? Pues vamos a poner norte. Así. Vale. Entonces, tenemos ya aquí todo esto y le doy a aceptar. Y vemos cómo se ha hecho este cambio. Entonces, este cambio lo voy a hacer lo mismo para Europa, Japón y otras ventas. Repito la acción, hacer clic con el botón derecho, reemplazar los valores y ahora, por ejemplo, ventas. Voy a poner el 1. Y ahora lo mismo con Japón. Y en otras ventas yo voy a poner otros. Pero bueno, luego cada uno con lo que se sienta más cómodo. Entonces, estamos viendo cómo se va cambiando todo. No sé si estoy yendo muy rápido, no sé si a la gente le está dando tiempo para ir al mismo tiempo, pero bueno, me comentáis. ¿Vale? Entonces eso, estamos viendo cómo va cambiando todo y siempre es muy importante revisar la tipología de datos, lo que habíamos comentado antes, ¿vale? Porque el tener mal especificado la tipología del dato, una vez que nosotros aplicamos todas estas transformaciones y empezamos con las visualizaciones, nos puede dar a error y como estamos tan concentrados en otro tipo de cosas, no nos damos cuenta que es por un error de la tipología del dato, ¿vale? En el análisis de datos, en la limpieza y demás, es muy importante el tipo de datos. Entonces, vamos a fijarnos. Tenemos la columna nombre que está en texto, por eso tiene ABC. La plataforma, en este caso, tiene texto y números, que bueno, está bien. Y en este caso tenemos año. Entonces, si nos acordamos del consejo que he dado, en este caso, en este dataset, año es descriptivo. Lo podemos llevar a decir que es descriptivo. Entonces, para no cometer ningún error o que no nos genere errores en la visualización, vamos a cambiarlo a texto. Entonces, ¿cómo se cambia? Le damos a clic al símbolo de 1, 2, 3, que es año, que es el número entero, y lo vamos a llevar a texto. Vamos a cambiarlo a texto. Vale. Y entonces, por lo menos a primera vista, podemos ver que hemos hecho una limpieza y una transformación respecto al origen del dataset y con estos datos podemos empezar a crear la visualización.
Entonces, cuando creamos que ya hemos acabado con las transformaciones, es muy importante venir aquí y cerrar y aplicar, porque si no le damos a cerrar y aplicar, todo lo que hemos hecho no se va a aplicar, ¿vale? Entonces, le damos a cerrar y aplicar, le cuesta un ratillo. Y ya estaría. ¿Y cómo sabemos si está? Pues al igual que hemos comprobado si hemos cargado bien los datos. Porque en esta ventana de datos podemos ver que se han cambiado las columnas. Imaginaros que de repente decimos, uy, pues se me ha olvidado comprobar, no sé, por ejemplo, ahora que estoy viendo, compañía, no sé si se le llama compañía, creo que igual se le llama editorial. Entonces, por ejemplo, vamos a cambiarlo a editorial. Entonces, volvemos a darle a transformación de datos. Nos respeta todo lo que hemos hecho antes y voy a llamarle editorial. En vez de compañía, voy a llamarle editorial. Se me queda en el historial el cambio, vuelvo a cerrar y aplicar y puedo observar aquí que el cambio se ha hecho. Vale. Entonces, antes de comenzar con todo esto, es muy importante tener en cuenta que, la funcionalidad de este botón de actualizar. ¿Vale? Claro, porque si nosotros estamos con una tabla Excel, por ejemplo, con el que estamos trabajando ahora, y esa tabla Excel la vamos alimentando, claro, os preguntaréis, ¿pero qué tengo que estar? ¿Todo el tiempo que quiero hacer un informe cargando los datos, haciendo todas las transformaciones y demás? No. O sea, lo bueno de Power BI es que tú si actualizas esa Excel y sigues manteniendo en la ubicación donde le habías dicho al comienzo de todo este informe a Power BI, actualizando, dándole este botón de actualizar, Power BI actualiza todo. Mete los nuevos datos que se han incorporado al Excel, genera todos los cambios que se han hecho en Power Query y cuando tenemos ya el informe hecho, imaginaros que, por ejemplo, justo han actualizado ahora. Bueno, pues nosotros ahora le damos a actualizar y no pasaría nada porque además no hemos creado el informe. Pero una vez creado el informe, aún así, también dándole a actualizar, se actualizaría todo, ¿vale? La verdad que es una opción bastante interesante, sobre todo cuando se trabaja o sea, por ejemplo, con Excel que están en continuo, que están alimentándonos continuamente. Vale. Entonces, después de esto, estamos ya en la interfaz, ¿no? Entonces, por explicar un poco la interfaz, aquí es donde vamos a tener el informe, en esta pestaña. Si le damos a esta, tenemos la vista de la tabla. Aquí esta opción está bien para crear consultas rápidas, ¿no? Si queremos comprobar una cosa o demás, es como un Excel. Aquí hace la función como de Excel y se puede hacer diferentes consultas. Además, podemos agregar medidas y demás. Está bastante bien. Luego, aquí en el vista de modelo, cuando tenemos más de una tabla, aparecen esparcidas por aquí y tenemos la opción de poder hacer unión y relaciones entre tablas, que es muy interesante, pero sí que es verdad que es como algo más avanzado y para algo básico no nos hace falta, pero viene bien entender que todas las relaciones entre tablas se van a dar en esta vista, ¿vale? En la vista de modelo. Y luego, si queremos aplicar consultas de DAX, nos iríamos a esta ventana. Y aquí quedaría todo el historial. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en la vista del informe. Entonces, es importante destacar que el informe está limitado por un espacio, ¿no? Por una página, y tiene un tamaño limitado, que es estos puntos. A ver, lo voy a hacer un poco más pequeño, así se puede ver mejor. Así. Entonces, la configuración de la página la tenemos en el formato de la página del informe, configuración, ¿no? Aquí tenemos las diferentes opciones que Power BI nos facilita, ¿vale? Nosotros vamos a trabajar con esta porque me parece que es bastante cómodo. Entonces, se pueden crear más de una página. O sea, la verdad que tiene bastantes funcionalidades muy interesantes. Entonces, por ejemplo, en información de la página vamos a cambiar el nombre de la página y vamos a llamarlo análisis de venta de videojuegos.
Y luego tiene diferentes características, ¿no? O sea, nosotros también podemos cambiar el color del fondo, o sea, se pueden hacer muchas cosas. A mí me gusta el blanco porque queda limpio. Luego cuando tenemos muchos datos queda bastante mejor. Vale. Entonces, vale, pues ya que entendemos un poco lo que hay en esta interfaz, vamos a comenzar con nuestra primera visualización. Entonces, vamos a crear una tabla. Vale, la tabla se encuentra aquí, ¿vale? O sea, es 1, 2, 3, 4. En la quinta línea, la cuarta opción, ¿vale? La tabla. Entonces, le damos clic a la tabla. Bueno, la podemos arrastrar, la podemos mover por todo el dashboard. Vamos a hacer así para saber dónde están los límites y vamos a ponerlo por aquí. Entonces, para una primera visualización me parece interesante que podemos meter de columnas pues, el nombre. Entonces, cogemos y arrastramos y lo ponemos en columnas. Me parece interesante el año, por ejemplo, podemos poner el año. Y la suma de ventas. Vale. Entonces, aquí queda un poco, vamos a ponerlo mejor para que se vea. Vale. Entonces, podemos ajustar las columnas para que se vean mejor y vamos a ponerlas, a filtrarlas como de mayor a menor, ¿no? ¿Cuál ha sido el videojuego con más ventas? Pues ha sido Wii Sport en el 2006 con esa cifra. Vale. Entonces, es muy interesante porque podemos ajustarlo. Si no nos gusta el orden, si queremos que suma de ventas esté antes, lo movemos desde aquí y se nos cambia. A mí me gusta más al revés, a mí me gusta como estaba. Pero bueno, para que sepáis que existe esta opción de a gustos, vamos moviendo las columnas. Bueno, pues tenemos esta opción. También podemos poner aquí filtrar por nombre o por año. A mí me parece interesante ponerlo así, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo aquí en esta esquina. Entonces, una vez creada nuestra primera visualización, que sería la tabla, vamos a crear una segunda. Vamos a crear un gráfico. Vamos a crear el gráfico de columnas apiladas, que es la segunda opción. Vale. Vamos a poner aquí arriba para que se vea bien. Y vamos a poner en el FX, a mí me parece interesante poner año. Y la suma de ventas. Vale. Entonces, como veis, suele poner de mayor a menor, ¿no? Pero a mí me parece más interesante pues, tener una relación de año y cómo cambiarlo. Bueno, pues es muy fácil. Si observáis aquí hay 3 puntos, vamos a darle y vamos a ordenar el eje. Pues en vez de ser por suma de ventas, vamos a darle por año. Pero yo lo quiero de manera del lado contrario, ¿no? Entonces, en vez de ser de orden descendente, ser de orden ascendente. Vale. Y aquí tenemos un poco la evolución en años, o sea, por año, de la suma de ventas de copia de videojuegos. Vale. Entonces, cuando yo decía el tema de interacción, claro, creo que ahora es muy interesante enseñaroslo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber en 2000, aquí, en 2002, cuál ha sido el nombre de los videojuegos que más se han vendido, si hacemos clic, podemos observar que se ha difuminado los otros años y se han centrado en el 2002 y vemos que el que más ventas ha tenido en el 2002 ha sido Grand Theft Auto. Entonces, es bastante interesante. Podemos hacer lo mismo, por ejemplo, con este, ¿no? Con 2007. En 2007 fue Wii Fit. Entonces, a esto me refería con la interacción, ¿no? La verdad es que es una herramienta bastante interesante. Quitamos el filtrado dándole clic en el mismo. Vale. Entonces, vale. Veamos, a ver. No sé qué le ha pasado, a ver. Ahora vale. Entonces, ya tenemos un segundo gráfico y me parece interesante, por ejemplo, saber corregir. Pues vamos a añadir un gráfico circular. ¿Vale? Se encuentra aquí, en la tercera fila, el penúltimo. Vamos a darle un clic, vamos a ajustarlo un poco, que suele abrirse bastante.
Pues para no perderlo. Y entonces vamos a poner de leyenda región, ¿vale? Y de valores la suma de números. Vale. Me voy a hacer más pequeño este porque... Sí. Vale. Entonces, a mí en un principio me gusta que la leyenda esté arriba, ¿no? Y luego también veo mucho número y puede ser un poco lioso. Entonces vamos a modificarlo con las opciones de formato que os comentaba en la teoría. Entonces haciendo clic en la visualización que queremos modificar, nos vamos a ir a dar formato a su objeto visual. Entonces tenemos aquí diferentes opciones. Entonces vamos a empezar por lo de la leyenda. Entonces en la posición tenemos estas opciones. A mí me suele gustar superior arriba en el centro. Entonces le damos y ya está. Y luego, por ejemplo, a mí hay mucha información, ¿no? Mucho número. Entonces, de primera vista, a mí no me suele gustar mucho. Y entonces tenemos la opción de en etiquetas, el contenido, ponerlo por porcentaje total. A mí me gusta más así, me queda más limpio, ¿no? Visualmente es más limpio. Y entonces vamos a hacer una de esas interacciones que os comentaba. Quiero saber la evolución por año y un ranking de los videojuegos más vendidos en Norteamérica. Entonces hacemos clic en Norteamérica y vemos cómo las otras visualizaciones interactúan según el filtrado que yo he hecho y podemos ver la evolución por años de Norteamérica y cuáles han sido y por año los videojuegos más vendidos. Entonces, creo que ya con 3 visualizaciones vamos viendo un poco, ¿no? Lo poderosa que puede ser esta herramienta con los datos que tenemos. Pero aún así nos faltan muchas visualizaciones para tenerlo completo, ¿no? Para ser un informe interesante. Entonces, ¿hasta aquí hay preguntas? Vale. Vale. Entonces vamos a proceder con más visualizaciones. Bueno, podemos copiar y pegar visualizaciones. Por ejemplo, podemos hacer clic en esta, hacemos control C y control V y vemos que se ha copiado y pegado. ¿Vale? Entonces voy a hacer esto más pequeño para que me vaya entrando. Y en vez de tener este gráfico de columnas, voy a hacer un gráfico de barras apiladas. Entonces, le doy a la opción y vemos cómo se cae. Entonces, me parece interesante que en vez de tener por año, tener por plataforma. Entonces, por el año y pongo plataforma. Y entonces tenemos aquí cuál ha sido por plataforma la mayor venta de videojuegos. A mí me interesa meter en leyenda por región, ¿no? Porque así puedo saber también. Entonces, vamos a darle a región. Ahí está. Y creo que también es interesante poner en la visualización de por año la leyenda en región, porque así tenemos como una idea. Entonces vemos cómo se nos ha cambiado todo, ¿no? Porque estamos incorporando región como leyenda en las diferentes visualizaciones. Entonces, veo las columnas que tenemos y veo las que hemos hecho ya visualización y me parece interesante saber el género, ¿no? De cuáles han sido los videojuegos más vendidos. Entonces, al igual que he hecho antes, copio esta visualización y la voy a pegar. Porque me parece una visualización interesante para hacer lo mismo, pero en vez de con plataforma, con género. Entonces, arrastro y lo pongo en el eje. Vale. Entonces, aquí ya vamos teniendo, ¿no? Tenemos una visualización de suma de ventas por plataforma y región, otra por género y región. Luego tenemos la suma de ventas por año y región y suma de ventas totales por región. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo va evolucionando nuestra interacción entre visualizaciones. Ahora quiero saber Europa, ¿no? Vamos a hacerle un clic a Europa.
vemos cómo se van modificando nuestro informe y va cogiendo interesante, pues vamos viendo la evolución de Europa por año, Europa, el impacto de Europa o sea, en las plataformas y por género y región. Está bastante interesante, ¿no? Entonces, va cogiendo forma, nos va limitando también el espacio, pero aún así podemos meter todavía bastantes visualizaciones. Entonces, si estamos hablando sobre análisis de venta de videojuegos, creo que sería interesante poner como una tarjeta, ¿no?, con el total de los totales de videojuegos vendidos. Creo que podría ser interesante. Entonces, cuando queremos hacer una visualización de un valor, es interesante usar la tarjeta. ¿Vale? La tarjeta es esta última que pone 1, 2, 3, ¿vale? Entonces vamos a darle a tarjeta. Entonces, tarjeta coge como predeterminado la suma de ventas. Entonces vamos a hacerla más pequeña para que nos vaya entrando en nuestro Power BI. Y no sé por qué, a ver, se nos ha... Bueno, al igual que Word podemos hacer control Z y nos vuelve a... Vale, creo que porque tenía seleccionado la gráfica circular y se me ha cambiado. Entonces tenemos que darle al dashboard y ahora la tarjeta y ahora sí. Entonces vamos a darle, esta vez no se me ha puesto el predeterminado. Entonces vamos a mover y vamos haciendo espacio poco a poco. Aunque esto lo podemos hacer más pequeño. Vamos a hacer más pequeño y esto. Luego también para poner bonito el informe se requiere tiempo y paciencia, porque vas moviendo y cómo resulta más interesante. Vale. Pues aquí ahora con esta tarjeta tenemos lo dicho, ¿no? Como la visualización del monto total de suma de venta de videojuegos. De todas formas, a mí personalmente no me gusta muy bien cómo está puesto, ¿no? Es como difícil de ver para una primera vista. Entonces, a mí lo que me gusta es, hacemos clic en la tarjeta, damos formato de objeto visual y en el valor del globo, en mostrar unidades, a mí me suele gustar poner ninguno, ¿no? Y tenemos así la cifra completa. Entonces, esa es la cifra completa de la suma de ventas de nuestro análisis de videojuegos, ¿no? De las copias de videojuegos. Vale. Entonces, así pensando qué más nos quedaría por analizar, si hacemos un poco de memoria en la teoría, comentaba que los filtros son muy importantes, ¿no? Sobre todo cuando se tiene mucha información. Tener la opción de filtrar a gusto consumidor, vamos a decirlo así, ayuda mucho. Y sobre todo en esta práctica que tenemos variables muy interesantes, ¿no? Entonces, para ello, vamos a crear un filtro que es la tercera empezando desde abajo y la tercera, ¿vale? Vamos a la segmentación de datos. Entonces, vamos a hacerle ahí un huequillo arriba, por ejemplo, y vamos a poner año. ¿No? Me parece interesante tener este filtro. Entonces, cuando metemos en el campo la columna año, el filtro nos queda así. Y queda muy feo, ¿no? Sobre todo cuando tenemos tantos años. Entonces, es interesante poner estos filtros de manera desplegable. Es muy sencillo. Nos vamos hacemos clic en el filtro. Siempre nos vamos aquí al formato y en valores, no, configuración, perdón. Luego también estas otras. O sea, en Power BI hay un mogollón de opciones y no nos tenemos que saber de memoria dónde está todo. Entonces, también es trastear mucho. Si buscamos y no encontramos, tenemos la opción de aquí escribir lo que buscamos, por ejemplo, fondo, y te explica, o sea, te sale el desplegable con todo, ¿vale? Entonces, bueno, es trastear bastante. Entonces, para no perdernos, hemos dicho que queremos hacer el desplegable para que de forma visual quede más bonito. Entonces, seleccionamos filtro, el formato de objeto visual, en configuración de la segmentación y en opciones tenemos el estilo. Bueno, pues le vamos a dar a menú desplegable, porque visualmente va a quedar mejor. Entonces, ahora sí que podemos ajustar y ponerlo más bonito. Por ejemplo, vamos a ponerlo así.
Vale. Entonces, ya tenemos un filtro que es año. Entonces, podemos filtrar por año. Por ejemplo, en 1994, ¿qué es lo que pasaba? Entonces, filtramos y ya nos aparece toda la información. Entonces, ¿qué pasa si queremos hacer, seleccionar más de un año? Vale. Aquí tendríamos que hacer control y elegir los años, ¿vale? Porque si no, no nos añade. Entonces tendríamos una visualización completa de esos 2 años. ¿Queremos borrar? Pues mira, tenemos aquí la borrar selecciones. Borramos. Y nos volvería al comienzo. Entonces, para esta visualización veo adecuado, por ejemplo, tener como mínimo 5 filtros. Entonces, bueno, copiamos y pegamos. Pues pegamos hasta tener 5 y pegamos. Y me falta un poco. Sí. Entonces, vamos más. Nos entre. Bueno, luego se va haciendo más pequeño y se va ajustando al tamaño que hay, ¿vale? Entonces tenemos año. Y ahora, otro filtro que me parece interesante es región. Aquí quitamos año y añadimos región. Ahora movemos esto que vamos ajustando poco a poco. Y tenemos año, región y considero que plataforma es interesante. Entonces, eliminamos año y añadimos plataforma. Volvemos a ajustar. Y otra opción es editorial. Es interesante. Y como último, tenemos género. Pues eliminamos año y arrastramos género. Vale. Poco a poco vamos llenando el informe y va cogiendo forma. Nos está quedando interesante, la verdad. Vale. Voy a dar un poco de tiempo, pues acaso voy muy rápido con el tema de los filtros. Y de mientras podemos ir ajustando, por ejemplo, para que se vean los años completos, que queda más bonito. Vale. O la tabla, por ejemplo. Igual en esta tabla podemos añadir más información, por ejemplo. Podemos poner, pues no sé, por ejemplo, editorial y plataforma, por ejemplo. Y aquí podemos ir viendo. Esto es según cada uno, o sea, lo que quiera presentar o lo que le parezca más importante de presentar, ¿no? A lo que le dé importancia, pero para que veáis que podemos ir añadiendo. Vale. Entonces, en sí, yo creo que no deberíamos de añadir más visualizaciones porque veo que queda bastante completo todo. Y os preguntaréis, ¿y ya está? No, se nos olvida lo más fundamental que es el formato, ¿no? Al final, el formato lo es todo y cómo presentamos algo nos tiene que entrar por los ojos y aquí nos falta mucho, ¿no? Entonces, para ello vamos a empezar con los títulos, por ejemplo, ¿no? Bueno, antes que con los títulos vamos a hacer en el ver, vamos a cambiar el tema, ¿no? A mí me suele gustar clase. O sea, dentro de Power BI es la segunda línea, la primera opción, porque nos reduce el tamaño de la letra y a mí personalmente me gustan más. Los colores no duele tanto a la vista, a mí me gusta más este, pero luego podéis observar que tenéis multitud de opciones, así que cada uno con lo que se siente más cómodo. Vale. Y ahora comenzaremos a dar formato a lo que es las visualizaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar por este. Entonces, podemos darle en general el título
En vez de suma de ventas, bueno, vamos a ponerle ventas, por ejemplo. Vamos personalizando un poco. Y lo podemos poner o sea, en negrita y que se alinee al centro. Y vamos a ponerle, por ejemplo, las letras blancas y el color de fondo vamos a ponerle este azul, por ejemplo. Y no sé si se me ocurre algo más. No, así yo lo veo bien. Sí, porque luego, como podéis comprobar, hay muchos, ¿eh? Por ejemplo, el borde visual. Podemos ponerle borde visual al igual que hemos puesto el título, ¿vale? Y vamos a copiar y pegar formato. Así no tenemos que ir uno por uno. Entonces nos vamos a inicio, seleccionamos la visualización que hemos cambiado y le damos copiar formato y vamos a dársela aquí, copiar formato aquí, en todas. Y nos va cambiando la... Luego también esto nos ayuda a ver si está todo alineado. Copiar formato. Y entonces, con paciencia porque esto es delicadeza y demás. Y además a veces no quiere copiarse, entonces hay que tener bastante paciencia. Vale, nos falta la tabla porque creo que no ha cogido el... Vale, ya sé lo que está pasando. Vale, en la tabla no hay título, pero podemos añadirle. Entonces, bueno, voy a dar un poco porque he ido un poco rápido aquí con el tema de copiar formato. Vale. Bueno, pues para ponerle el título seleccionamos la tabla, vamos a hacer la opción de formato general y vemos que el título no está habilitado. Bueno, pues lo habilitamos y podemos poner resumen, venta de videojuegos, por ejemplo. Y al igual pues podemos poner todo, color de formato, hemos puesto este. A ver si le podría dar copiar y pegar formato, pero ya que estamos aquí, a veces es más rápido. Entonces efecto, efecto, borde visual, lo habilitamos y cogemos el mismo color. Y creo que se me ha olvidado ponerlo en negrita, si no estoy equivocada. Efectivamente. Vale. Entonces, podemos ver como que está todo como muy desordenado, ¿no? Entonces ahora tendríamos que, pues, ajustar todo. Pues, por ejemplo, podemos poner esto más aquí. A mí me gusta espaciar. Ah, mira, esto no se me ha... Me gusta espaciar, ¿no? Que no esté todo junto. Sí que lo tiene. Bueno, esto lo podemos ajustar aquí. Y aquí se le ha ido la leyenda. A veces se suele mover todo, pero bueno. Leyenda, la habilitamos y ya está. Ahora esto vamos a alargar un poco más. Vamos a ajustar esto. O sea, como veis, requiere tiempo. Vamos a alargarlo aquí a esta altura y así está todo. Ahora esto. Vamos a bajarlo un poco más. Y ahora seleccionamos todo esto y vamos a centrarlo un poco. Entonces, como veis, es cogerle y darle forma. Pues bueno, aquí como veis, pues no tiene todo el mismo espacio. Bueno, es ponerlo bonito, ¿vale?
Entonces, a mí, pues ya está. Mira, por ejemplo, me voy dando cuenta de detalles según me voy. Ay, vale, yo creo que queda todo ordenadito, vale. Entonces, en todo informe, o sea, yo echo de menos el título, ¿no? Porque en todo informe necesitamos un título pues, que nos diga qué estamos haciendo aquí. Entonces, ¿cómo incorporamos un título? Bastante sencillo. Nos vamos al inicio, insertar y cuadro de texto, ¿no? Entonces, se nos genera aquí un cuadro de texto y vamos a ajustarlo. Ay, bueno, aquí está. Y vamos a llamarlo, pues, análisis de venta de videojuegos. Análisis, venta, videojuegos. Vale, entonces vamos a ponerlo bien. No me deja ver. Vale, no quiero. Y ahora pues, le ponemos el tamaño. Este me gusta más. Podemos ponerlo en negrita. Podemos utilizar este que es el formato que hemos utilizado para todo el informe. Y lo vamos ajustando. Y podemos aparte poner información sobre esto, ¿no? Pues podemos poner, por ejemplo, luego cambiamos el práctica, por ejemplo. Práctica Power BI y el día de hoy, por ejemplo. O sea, podemos añadir todo lo que queramos y lo podemos poner en cursiva, o sea, que esté en el centro, más cursiva. Podemos dar así. Vamos dándole forma, ¿no? Ahora no lo veo yo centrado, pero bueno. Bueno, como podemos estar aquí mogollón de tiempo, para que veáis en un primer vistazo, así estaría bien, ¿no? Y lo importante ahora es las interacciones, ¿no? Porque una parte esencial de un dashboard son las interacciones. Y es verdad que cuando hemos hecho clic, por ejemplo, vamos a hacer clic, se difumina, pero sigue quedando un poco borroso, ¿no? Entonces, un consejo que os doy siempre que creéis estos informes es habilitar una opción, ¿no? Entonces, bueno, si hay alguno con el formato puede estar horas, ¿eh? O sea que creo que esto es importante que tengáis en cuenta. Entonces, tendríamos que ir a archivo, nos vamos a opciones y configuración, opciones, le cuesta, y en archivo actual, que está, a ver, tenemos aquí archivo actual, eso es, y tenemos que ir a configuración de informes. Vale. Y en opciones de los objetos visuales tenemos que habilitar esta opción, ¿vale? La del filtrado cruzado. Repito, archivo, opciones y configuración, opciones. Aquí en archivo actual, en esta segunda sección, el último, ¿vale? Configuración de informes, habilitamos cambiar interacción predeterminada de los objetos visuales de marcado a filtrado cruzado. Aceptamos, le cuesta un poco. Vale. Y entonces, lo que vamos a hacer es comprobar en qué ha cambiado. Ahora se ve mejor, ¿verdad? O sea, para un usuario y si tenemos que presentar algo, creo que de esta manera se ve mucho mejor, ¿no? Porque antes quedaba como difuminado y visualmente quedaba bastante feo, pero ahora ha mejorado bastante. Por eso yo suelo recomendar mucho habilitar esta función en nuestros informes. Entonces vamos a desactivar. Vale, entonces, lo dicho, habilitando este formato, los usuarios pues, comprenden de manera más sencilla nuestro informe. Bueno, pues
lo dicho, con Power BI tenemos muchísimas opciones y no tenemos que saber dónde está todo y lo único que necesitamos es tiempo y paciencia, porque o sea, yo ahora mismo mejoraría muchas cosas de este informe, pero bueno, para que veáis todo lo que podemos hacer. Y bueno, esto creo que es una buena, dejarlo así es una buena manera de acabar con este ejemplo práctico. Entiendo que tendréis muchas dudas, pero con esta herramienta, como habéis podido ver, se aprende haciendo, ¿no? Entonces, importante, ¿cómo guardo esto y cómo lo publico o cómo lo puedo compartir? Bueno, pues cuando tengamos ya todo, daríamos en inicio a compartir, en publicar. Entonces, ¿desea guardar los cambios? Los queremos guardar. Y entonces aquí podemos poner el nombre del informe, pues análisis, vale, venta videojuegos. Y se nos cierra con esta extensión, ¿vale? De Power BI. Y entonces aquí decidimos dónde queremos que ubique este documento, le damos a guardar y podemos acceder a él sin problemas y se puede compartir y los usuarios pueden acceder a este informe. Así que con esto ya quedaría concluida la práctica y vale, eso es, quedaría concluida la práctica y no sé si tenéis alguna pregunta. Sí, hola, tengo una pregunta. Sí, Cuando me puse para publicar, me dice seleccionar un destino, sería mi área de trabajo, supongo. sí. Vale, y ahí Yo ya se estaría publicando. publicando no se te está guardando el documento, ¿no? Luego tú puedes compartir ese documento. Estás eligiendo dónde guardar el archivo de Power BI que Bien, se y descarga con después eso. de eso me ofrece para publicar. Estoy justo en esa parte que no sé si la estoy haciendo bien. Vale, no, es justo publicar, guardamos, se guarda, y entonces tú puedes poner el nombre del, ¿qué voy a decir? El nombre del documento, se te cierra con esa extensión y luego tú, si le das doble clic, se te abre este informe y tú puedes compartir ese informe con otras personas Vale, sin bien, problema. perfecto. Lo único tienen que tener descargado Power BI, ¿vale? Porque a veces suele Sí, generar problemas. excelente, gracias. Ya. Ainara, Eugenio pregunta Sí, si saben más o menos el precio que tiene Power BI en web en lugar de en el Pro. desktop. Sí. Pues me pillas, ahí me pillas. No sabría decirte. Ya te digo, yo siempre he usado este Power BI y no he tenido ningún problema. Es verdad que sí que si trabajas con datos delicados, pues suele estar más recomendable, ¿no? Usar esto, pero no sabría decirte. De todas formas, entrando en la página web te aparece ahí las opciones. Vale. A ver, voy a quitar la pantalla porque no veo. Vale, entonces así concluiríamos con este primer contacto, ¿no? de Power BI porque tiene infinitas funcionalidades. La verdad que es una herramienta muy interesante porque de datos muy limitados se puede hacer informes muy interactivos y muy interesantes. Y lo dicho, esto es aprender mientras se hace, así que es bastante interesante y lo recomiendo. Pues nada, pues concluimos aquí la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos y, y nada, estamos en contacto. Muchas gracias. Bueno, gracias.